Hola, buen día. Bienvenidas y bienvenidos a esta 21ª jornada de Historia de la Universidad Torcuato Di Tella, Transición y Democracia, Generaciones en Diálogo. Yo soy Klaus Gallo, director del Departamento de Historia y Ciencias Sociales, y quería hablarles 2 segundos sobre un poco la historia de estas jornadas. Allá a fines del año 2000, se nos ocurrió en el Departamento de Historia, junto a 2 colegas de otras 2 instituciones, Lía Munilla y María Alejandra Irigoyen, organizar unas jornadas de historia aquí en la Di Tella sobre temas de política, cultura y sociedad en la primera mitad del siglo XIX. Se titularon de Mayo a Caseros. A mí me tocó estar en un panel con la madre de una de las organizadoras de las jornadas de hoy, hablando de estas cuestiones generacionales, ¿no? Y debido a una concurrencia muy grande, yo diría que fueron un éxito en esos términos y en la calidad de las presentaciones. Tuvimos gente de muy diversas instituciones, no solo de la Di Tella, y por tal motivo surgió la idea entonces de repetirlas al año siguiente, ¿no? Esta se llevó a cabo en el fatídico año, mediados del fatídico año del 2001. Así que en el 2002 organizamos otras, y así año a año se fueron organizando estas jornadas, que solo se interrumpieron justo el año que tocaban organizar las 20ª, en el año 2020, obviamente por el tema de la pandemia. Así que por 2 años, al no estar para nada convencidos de hacerlas por Zoom, tuvimos que interrumpirlas. Pudimos retomarlas afortunadamente a fin del año pasado, con unas jornadas acerca del rosismo. Y hoy me complace muchísimo presentar estas nuevas jornadas, que son muy especiales. En términos cronológicos, digamos, son las jornadas que abordan temáticas más contemporáneas de todas las jornadas que se han hecho aquí, ¿no? Y además tiene una serie de aditivos, sobre todo una exposición que les invitamos a ver durante estas jornadas. Va a haber visitas guiadas también, que realmente es muy impresionante por la cantidad y variedad de memorabilia que juntó Geraldine Davis, junto con Camila Perochena, las organizadoras de estas jornadas. Es muy impresionante, como les digo, la cantidad de objetos de toda especie, ¿no? Ya los van a ver, y realmente nos enorgullece mucho poder agregar a las jornadas de siempre una exhibición de ese tipo. Así que bueno, no quiero demorarme más, quiero decir una última cosa para los ponentes. Por lo tanto yo me incluyo en esta sugerencia fuerte que voy a hacer, que es que por favor traten en lo posible de no excederse del tiempo de cada presentación. Estamos muy limitados con el tiempo, tenemos comentaristas en cada panel, y la idea nuestra es que posibilitar participación de ustedes con preguntas, así que de eso va a depender mucho, que los ponentes no se explayen más de 15-20 minutos a lo sumo. Así que bueno, muchas gracias a las organizadoras. Quiero agradecer muy especialmente también a las coordinadoras de nuestro departamento, a Guillermina y Nabila, y ya Geraldine agradecerá a otra gente que sin dudas fue fundamental, sobre todo para armar la exposición que les he comentado. Así que bueno, no me queda más que dejarlos con Geraldine para la presentación del primer panel. Muchísimas gracias.
Bueno, buenos días. Muchas gracias, Klaus, por encomendarnos esta tarea a Camila y a mí. Con mucha alegría inauguro el primer panel que titulamos Los intelectuales y las instituciones en la transición. Y vamos a primero darle la palabra a los tres expositores y al final Carlos Altamirano hará comentarios sobre estas exposiciones. Así que primero presento a Pablo Buchbinder, cuya pertenencia institucional es de la UBA, el Instituto Ravignani de CONICET, y su exposición se titula Masividad y conflictos, la universidad en la transición. Gracias. Bueno, muchas gracias Camila y Geraldine por la invitación. Yo voy a presentar aquí una lectura preliminar de las transformaciones universitarias en los primeros años de la transición democrática. Es un tema también acá, porque lo tengo que presentar con algunos de los protagonistas importantes de ese periodo en el panel, y obviamente en el público también, lo que no me suele suceder por los temas que trabajo, pero bueno, pasa acá, ¿no? Yo aclaro también que no soy un especialista en esta etapa de la historia universitaria, conozco mucho mejor la situación de principios del siglo XX. De todas maneras, hace unos años, con una colega del campo de los estudios universitarios, especialista en educación, con Mónica Marquín, escribimos un libro, breve libro sobre las transformaciones universitarias de los primeros 25 años, posteriores a 1983, en una colección que dirigieron Horacio González y Eduardo Rinesi, y algunas de estas cuestiones las voy a retomar aquí. En esa época, cuando nosotros empezamos a tratar de hacer una síntesis de los primeros capítulos vinculados con lo que había sucedido durante el gobierno de Alfonsín, había una cosa que nos llamaba la atención, y era que nos encontrábamos con un número reducido de trabajos sobre ese periodo, sobre todo cuando lo comparábamos con la literatura que teníamos disponible sobre las transformaciones universitarias en los 90, que, digamos, habían suscitado una mayor atención por parte de los especialistas en el tema. Quizás la contracara de esto era que cuando uno empezaba a ver los diarios de finales del periodo de la dictadura y los inicios de la etapa de Alfonsín, encontrábamos en cambio muchísimo material en los periódicos. Bueno, ahora existen los buscadores, obviamente, pero digamos, en aquella época uno abría los diarios y encontraba la discusión universitaria en la tapa, en las primeras páginas, a diferencia de lo que pasa hoy, que tiene que efectivamente buscar bastante en los principales diarios para encontrar información y discusiones sobre el tema. Entonces, lo que yo quisiera empezar con una suerte de retrato de las discusiones o los debates que había sobre la situación universitaria en esos meses de finales de diciembre de 1983 y primeros meses de 1984. Y lo primero que habría que señalar acá también es que dentro del elenco de dirigentes que acompañaron a Alfonsín, había un grupo muy importante de antiguos dirigentes estudiantiles. Estos dirigentes estudiantiles ocuparon muchos de ellos cargos en el Ejecutivo y algunos también en el Poder Legislativo, ¿no? Los hermanos Stubrin, Adolfo y Marcelo, Luis Changui Cáceres, Leopoldo Moró, Rafael Pascual, que eran antiguos, no tanto porque eran personas jóvenes todavía, militantes estudiantiles que tenían una presencia importante en el gobierno. Ahora, ¿qué era lo que se discutía en aquella época en relación con las universidades? Bueno, obviamente había un primer problema, que era un problema obviamente de naturaleza política. Las universidades no eran el único lugar donde se había enfincado la represión o el terrorismo de Estado, pero los efectos de alguna manera se seguían sintiendo el 9 de diciembre de 1983. Obviamente la situación en esos años era distinta que la que uno podía ver en las universidades en el 77 y el 78, ya funcionaban los centros de estudiantes, había actividad política y gremial, pero digamos, había una discusión acerca de la instalación todavía de vestigios del aparato represivo dentro de las universidades. Ahí habría que señalar también que la dictadura militar se había ensañado particularmente con las universidades, las había entendido como ámbitos clave para el desarrollo de la insurgencia, de los procesos de movilización social de los 70, en la doctrina de la seguridad nacional, en su versión argentina, las universidades merecían ser objeto de una vigilancia especial, como lo fueron, una vigilancia particular como lo fueron durante todo este periodo. Si uno mira también qué era lo que pasaba en las grandes universidades, en aquella época había 26 universidades, había tenido lugar además un proceso de normalización en la última etapa de la dictadura, bajo una legislación universitaria. La dictadura había impulsado una ley, en el año 1980 había sancionado una ley, que por supuesto no reconocía en líneas generales ni la autonomía ni el cogobierno,
Sobre la base de esa ley, en la Universidad de Buenos Aires se había sancionado un estatuto en 1981 que, entre otras cosas, había permitido la sustanciación de concursos muy cuestionados, y ese suerte de proceso de normalización había culminado con la elección de un rector, Carlos Segovia Fernández, que era un matemático muy prestigioso por otra parte, que había sido designado en realidad por el Poder Ejecutivo, pero bueno, era un perfil distinto, podríamos decirlo, al perfil de los abogados, de Jaime Lucas Lennon, o de Alberto Rodríguez Varela, o de Cabral, que habían sido los rectores que habían ocupado la mayor parte del periodo de la dictadura, ¿no? En este marco de normalización, la dictadura pretendía, ese esquema que había desarrollado la dictadura, pretendía continuar y pretendía perpetuarse, podríamos decir, si podemos usar el término, de ahí en adelante. Entonces había un primer problema, y era qué hacer con este marco normativo que había dejado la dictadura, cómo elegir uno distinto. Había un problema, digamos, vinculado con qué hacer con esta herencia. Esa universidad además adolecía de algunos problemas de larga data, una estructura arcaica, planes de estudio que no se renovaban desde hacía décadas, probablemente con la excepción del breve periodo de 1973, una debilidad evidente en términos de investigación. La dictadura había invertido sumas relativamente altas en investigación durante esos años, pero había canalizado esa inversión a través de institutos extrauniversitarios, a través del CONICET, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del Ministerio de Defensa. Hay unos textos, algunos trabajos de Enrique Oteis y Fabiana Beckerman que han analizado el tema. En 1975, 26% de la inversión en ciencia se canalizaba a través de las universidades y 12% a través del CONICET. Y en 1976 solamente un 8% a través de las universidades y 26% a través del CONICET. Y esta fue una situación que se mantuvo en líneas generales durante todo el periodo de la dictadura. De esa manera la universidad había acentuado sobre todo sus tendencias profesionalistas, es decir, la orientación fundamentalmente hacia la formación de profesionales liberales. El atraso científico era notable en todas las áreas, pero sobre todo lo era en la de las ciencias sociales. Gran parte de la investigación en estas disciplinas, de la investigación más consistente y sólida, durante esos años se había canalizado hacia institutos privados, hacia el CICE, hacia el CEDES, al SEUR. Ahí, digamos, como ha señalado Hilda, en algunos trabajos fue fundamental el apoyo de Flaxo y el apoyo de Claxo. Flaxo a través de los posgrados, Claxo a través de las becas, y la presencia también que tenían en la discusión sobre estas temáticas algunas revistas. Desarrollo Económico, Punto de Vista, Crítica y Utopía, que editaba Claxo y que estaba dirigida, su secretario ejecutivo era Francisco de Lich, quien fue justamente el rector normalizador en la Universidad de Buenos Aires a partir de diciembre de 1983. Ahora, además de todas estas cuestiones, había otra cuestión que era fundamental, y era quizás el tema que más lugar ocupaba en la prensa, que ocupaba en los diarios, en los debates públicos en aquella época, que era el tema del acceso, ¿no? El tema del ingreso a la universidad. La dictadura había tenido, yo creo que en eso se puede decir, efectivamente que había tenido un plan, que había tenido un proyecto, explicitado muchas veces en más de una oportunidad por sus funcionarios, plan que de alguna manera uno puede reconocer también ya sus antecedentes en la última etapa del gobierno de Isabel Peón, que era achicar el sistema, ¿no? Es decir, el sistema universitario era evaluado como un sistema demasiado grande sobre todo en términos de alumnos, aunque no solamente de alumnos, también de instituciones. Ahí hay que tener en cuenta que la dictadura cerró una universidad, que fue la Universidad de Luján. Y yo digo, el problema fundamental era disminuir el número de estudiantes, y la verdad que tuvo éxito en ese intento. En 1976 había 518.000 estudiantes universitarios, y en 1983 se habían reducido a 416.000. Pero digo, con un elemento adicional que hay que tener en cuenta acá, y es que hasta 1976 la matrícula se distribuía un 90% en el sector público y un 10% en el sector privado, y cuando nosotros llegamos a 1983, 20% de la matrícula estaba concentrada en el sector privado y solamente 80% en el público. ¿Cómo se había logrado esta reducción? Bueno, esta reducción se logró con un instrumento fundamental que fue la política de exámenes de ingreso con cupos. Esa política de examen de ingreso con cupos, también hay que señalarlo, afectó sobre todo a las carreras tradicionales, sobre todo a medicina, y se aplicó fundamentalmente en las grandes universidades metropolitanas. Se aplicó en Buenos Aires, se aplicó en La Plata, en Córdoba. En las universidades más chicas y en las provincias el efecto fue menor. Y desde 1981 aplicó otro instrumento que fue el arancel, que no era muy alto de todas maneras para los parámetros de la época, pero que tenía una carga simbólica
que era muy importante. La aplicación del arancel en 1981 le permitió a la Federación Universitaria Argentina salir a la luz pública con una solicitada de protesta. Entonces, había un problema de ordenamiento, había un problema de marco jurídico institucional, había un problema de continuidad no solamente de los marcos jurídicos, también de las personas, de las prácticas. Había un problema de demanda, de enorme demanda para poder acceder a los estudios universitarios. Ahora, el gobierno de Alfonsín tomó medidas sobre la universidad prácticamente desde su asunción. La primera de ellas fue declarar caduca la ley, caducas las autoridades universitarias designadas por la dictadura. Sancionó una ley provisoria, este es un elemento importante a tener en cuenta acá. El gobierno de Alfonsín no sancionó una ley de fondo sobre la cuestión universitaria, sino solamente un ordenamiento provisorio. Designó rectores normalizadores, y estos rectores normalizadores designaron a su vez decanos y consejos directivos y superiores provisorios. Y lo que hizo también fue establecer que la normalización tenía que llevarse a cabo sobre la base de los estatutos que habían estado vigentes hasta julio de 1966, es decir, hasta la intervención de las universidades del gobierno de Onganía. A nivel de la UBA, a nivel de las facultades de la UBA, esto implicaba un gobierno integrado por 8 profesores, 4 estudiantes y 4 graduados. Implicaba también establecer una afiliación con la etapa universitaria abierta en realidad en 1955, en verdad, digamos, me parece que esta es una cuestión que hay que tener en cuenta acá. Digamos, ahí se hablaba normalmente de la afiliación con la tradición reformista, pero en verdad esto implicaba afiliarlo más con la tradición 55-66 que se inició con la Revolución Libertadora. Implicaba también desconocer en los hechos la última ley sancionada por un gobierno constitucional, la última ley universitaria, que era la ley Tayana, que se había sancionado a principios del año 1974. Este proceso de normalización implicó llevar a cabo concursos masivos que se hicieron de manera muy veloz entre 1984 y 1986, pero que había un debate también muy importante en torno a qué hacer con la herencia de la dictadura en términos de sus docentes. Había además un proceso de larga data en la cual había un gran número de docentes que habían sido cesanteados, expulsados desde el año 1974. Había un grupo que había obtenido la convalidación de sus cargos interinos a partir de 1977, y después había una cantidad de concursos hechos a partir del año 81, ¿no? 82 y 83. La actitud, si uno mira a la Universidad de Buenos Aires, la actitud de Francisco de Lich, que había sido designado rector normalizador, fue en líneas generales conciliatoria, ¿no? Él lo que decía era, bueno, que había que terminar con la cadena de las purgas. Es decir, queremos una universidad que contenga a todos, la normalización no podía considerar la lógica de la inclusión y exclusión como práctica, que era lo que había caracterizado la historia universitaria argentina en el largo plazo. Ahora, el gobierno de Alfonsín tomó una medida que fue considerada como una suerte de medida reparatoria, repuso en sus cargos a algunos docentes que habían sido cesanteados o expulsados del año 74, o algunos que pudieron recuperar sus cargos, anuló una cantidad de cargos interinos que habían sido confirmados en el año 77, y después estaba el problema de qué hacer con los concursos, ¿no? Con los concursos que había hecho la dictadura en el 82-83. Y ahí me parece que hay una cuestión interesante a tener en cuenta, y es que no todos los que acompañaron a De Lich en esa gestión, y no todos los que estaban involucrados en la vida universitaria en realidad, compartían esa idea. Los concursos se habían hecho bajo un reglamento que era un reglamento muy discutido, beneficiaba explícitamente a los interinos, se había hecho en condiciones de exclusión política, pero bueno, lo que estaba en discusión acá era en gran medida el tema de la continuidad. Ahí me parece que también es importante tener en cuenta que antes de diciembre de 1983 hubo muchas discusiones sobre los concursos de la dictadura. Hubo personas importantes, personalidades importantes de la vida científica y académica que aconsejaron que se convalidaran esos concursos. Fue el caso de Leloir, fue el caso de Horacio Sanguinetti también, pero había otros, sobre todo el movimiento estudiantil, incluso Franja Morada, que exigía que la anulación lisa y llana a través de una ley del Congreso. Entonces Alfonsín lo que resolvió fue habilitar impugnaciones de aquellos que se hubiesen considerado perjudicados o excluidos, que aquellos que podían efectivamente impugnarlos, aunque no era automática en ese sentido la anulación. Yo, bueno, por una cuestión de tiempo, me parece interesante en ese sentido recuperar un reportaje que Diana Maffia le hizo a Adolfo Stubring, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Diana le pregunta por qué el gobierno no anuló todos los concursos, y Stubring le contesta porque la anulación de todos los concursos nos hubiera puesto en la necesidad de repetir todo el procedimiento, y en muchos casos iban a verificar los mismos resultados, los mismos postulantes, el mismo jurado, el mismo trámite.
No tengo, bueno, por razones de tiempo no puedo detenerme mucho en esto, acerca de qué es lo que pasó finalmente, solamente hacer algunas referencias a alguna bibliografía, porque creo que hay mucho para trabajar, sobre todo sobre este tema. Si uno mira el libro de Eduardo Raíces y Pablo Perel, Universidad y Dictadura, que es un estudio sobre la Facultad de Derecho, donde hubo un número importante de concursos, ahí lo que uno puede ver es que hubo una gran continuidad, los concursos en línea general se convalidaron. Participaron en esos concursos, entre otras cosas, un ex ministro de Justicia y un presidente de la Nación, de un gobierno constitucional. Si uno mira, en cambio, qué es lo que pasó en la carrera de Sociología, que dirigió en sus inicios como delegada normalizadora Susana Torrado cuando llegó a la carrera se santió directamente a todos los docentes que venían de la dictadura, pero al día siguiente se tuvo que ir ella, ¿no? Porque Belich no estaba de acuerdo con ese tipo de... Ahora, lo que hubo en Sociología, que es un universo de docentes mucho más chico que el que uno podía ver en Derecho, fue un recambio muy profundo. Total, podríamos decirlo así, solamente 2 profesores que habían estado en la época de la dictadura se presentaron a los concursos que se hicieron después, y porque se concursó prácticamente casi todo el plantel docente de una manera muy rápida, solamente 2 se presentaron y ninguno de ellos quedó finalmente como profesor. Tenía más cosas para decir, pero bueno, estoy con un problema de tiempo. ¿Cómo? 3 minutos. Bueno. Yo cuando estaba armando la exposición, estaba pensando, bueno, ¿cómo uno puede pensar el lugar de 1983 en una historia universitaria de más largo plazo? ¿Cómo pueden pensar el lugar de esos años en estos últimos 40, ¿no? Y yo digo, y para eso me parece que donde uno tiene que poner el acento es en la política de acceso abierto. En 1984 hubo examen de ingreso, en 1985 en la mayor parte de las universidades, y si uno mira la Universidad de Buenos Aires, se implantó el ciclo básico común y el ingreso irrestricto, que era una consigna de muchos años del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil se había conformado luchando contra lo que se consideraba el limitacionismo en los años 60 y 70, en 1983 hubo ingreso irrestricto. Algo que con matices uno podríamos decir en la universidad pública se ha mantenido hasta hoy. En 1983 había 416.000 estudiantes sobre una población de cerca de 27 millones de habitantes, y hoy las estadísticas universitarias, ustedes saben, están en discusión, ¿no? Es decir, están en sospecha, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, el Anuario de Estadísticas Universitarias muestra que hay poco más de 2 millones de estudiantes universitarios hoy, sobre una población de cerca de 45 millones. Bueno, también el censo me parece que está en duda, ¿no? Pero digamos que uno podría suponer, con todos estos datos provisorios o precarios, que mientras el número de estudiantes universitarios se multiplicó casi por 5, la población en líneas generales no llegó a duplicarse, ¿no? Y este me parece que es un rasgo central cuando uno tiene que mirar, no es el único obviamente, pero central cuando uno tiene que mirar qué es lo que pasó en la universidad durante todos esos años. Y analizarlo también en función de las tensiones que esto generó, porque cuando uno mira los problemas o los debates que se empiezan a suscitar en 1986, 1987, 88, lo que uno puede ver es la presencia, por lo menos en una parte del sistema universitario público, de una altísima conflictividad laboral. Lo que compartí con muchos de los que están en el panel esos años, como estudiantes, esos eran profesores. Y me imagino que lo pueden recordar. Es imposible no pensar en esos procesos de conflictividad laboral sin tener en cuenta estos cambios en las características, en la composición y en el aumento del número de estudiantes universitarios. Hay un estudio muy interesante que publicaron en el año 1986-87, Daniel Cano y María Luz Bertoni, en los que analizan la inversión, el presupuesto universitario, cómo evolucionó en esos años. Ellos dicen que entre el 84 y el 89 ese presupuesto, haciendo el cálculo en función de australes, del valor del austral, la inflación, en un 10%, pero si uno lo mira en función del aumento del número de estudiantes, lo que disminuyó sustantivamente fue la inversión por estudiante, ¿no? Para dar unos datos, la Universidad de Buenos Aires pasó de tener 100.000 estudiantes en el 82 a 167.000 en el 87. Pero esa disminución del presupuesto en general tiene otro agravante, podríamos decirlo así, y es que las universidades se capitalizaron durante esos años, ¿no? Es decir, que la inversión disminuyó
en lo que tiene que ver con la inversión en salarios, tanto de docentes como de no docentes, porque mientras la proporción de inversión en bienes de capital y en salarios había sido de un 10 a un 90%, en esos años pasó de un 20 a un 80, justamente porque las universidades, para albergar al gran número de estudiantes que se incorporó, tenían que construir edificios, equipar laboratorios, algo que se hizo de todas maneras de forma también muy precaria. Yo digo, y esto obviamente no tengo tiempo de desarrollarlo porque ya tengo que terminar, esto implicó un deterioro muy fuerte en las condiciones de trabajo de docentes y no docentes, condicionó, creo, en gran medida también la posibilidad de hacer otros cambios en materia universitaria durante esos años, e hizo en definitiva, y yo no quiero soslayar en ese sentido ni subestimar lo que implicó todo esto en términos de reconstrucción institucional, y acá yo creo que varios de los presentes acordarán conmigo, ¿no? Implicó el esfuerzo de volver a recuperar las instituciones, pero también limitó muchas de las innovaciones más profundas sobre el sistema universitario, muchos de sus problemas estructurales continuaron durante todo este periodo, altas tasas de deserción, la duración efectiva de las carreras muy altas, y le hizo esta década en el fondo mucho menos dinámica, innovadora, que lo que fue la de los años 90, pero en todo caso eso será para otra efeméride. Muchas gracias. Muchísimas gracias por respetar el tiempo. Bueno, ahora le damos la palabra a Josefina Elizalde de la Universidad Católica, y la ponencia se llama Intelectuales de Izquierda en la Transición Democrática, Prácticas Culturales y Prácticas Políticas. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Universidad de IPEL, a las organizadoras por la invitación, y también le voy a agradecer a los testigos, ¿no?, de lo que por escucharme y por haber sido insumo de mi trabajo, ¿no? Ya que estamos, lo hago público. Bueno, yo voy a leer un poco y como tengo poco tiempo, tratar de ajustarme al tiempo. Bueno, la mayoría de los estudios sobre la transición democrática que comenzó con el fin de la dictadura señalan los importantes cambios que se produjeron en el campo político. Sin embargo, nuevos estudios destacan la importancia de los cambios que se desarrollaron en el campo cultural. Entonces, bueno, en el marco de redefiniciones de las tradiciones ideológicas, por las crisis de los paradigmas previos, se desarrollaron una serie de debates y revisiones teóricas que se plasmaron y se desplegaron en mayor medida dentro de la izquierda socialista y peronista. Una de las problemáticas centrales que apareció ya durante la dictadura, con el aflojamiento de la censura, pero que continuó una vez iniciado el gobierno democrático, fue la de los intelectuales en el exilio, y se manifestó en las disputas entre los que se fueron y los que se quedaron. La vuelta del exilio significó una serie de conflictos, no voy a hablar de la universidad, ¿no?, por el ingreso en la universidad y el CONICET y áreas de gobierno, pero bueno, esto significó un cambio importante, y también para el mundo de los intelectuales. El objetivo de la ponencia entonces es dar cuenta un poquito de las prácticas intelectuales, las prácticas culturales y las prácticas políticas, pero de un grupo de intelectuales de izquierda que en los tempranos años 80 se nuclearon en el Club de Cultura Socialista. La institución, que fue fundada en julio de 1984, se organizó a partir de la confluencia de un grupo proveniente del exilio en México, en donde se habían agrupado en torno al grupo de discusión socialista, y otro grupo que había permanecido en el país y que durante la dictadura había fundado la revista Punto de Vista. El grupo fundador, los voy a nombrar por la gente joven. Estaba constituido por José Aricó, Beatriz Arlo, Carlos Altamirano, Juan Carlos Portantiero, María Teresa Gramulio, Sergio Bufano, Marcelo Cavarossi, Alberto Díaz, Rafael Filippelli, Ricardo Graciano, Arnaldo Jáuregui, Domingo Mayo, Ricardo Nudelman, José Nun, Osvaldo Pedroso, Sergio Rodríguez, Hilda Sábato, Jorge Sarquís, Jorge Tula, Oscar Terán, Hugo Besetti y Emilio de Ípola. Este grupo buscaba crear un espacio para reflexionar sobre la historia reciente, además de intervenir en el nuevo espacio público abierto por la transición. Entonces, la idea, en primer lugar, es señalar un poco los antecedentes intelectuales de los principales animadores del proyecto, y en segundo lugar, describir muy someramente la organización, las funciones del club, y sobre todo pensar en las nuevas prácticas culturales, prácticas políticas, prácticas intelectuales de los intelectuales en la transición.
Entonces, bueno, muy a vuelo de pájaro, la mayoría de los intelectuales que se nuclearon en el Club Socialista, si no todos, ¿no?, provenía de los sectores universitarios que en los tempranos años 60 se agruparon en lo que se conoce como la nueva izquierda argentina, en torno, bueno, a la figura del intelectual comprometido. La cuestión ideológica de alguna manera había moldeado las prácticas intelectuales, en muchos casos generando una suerte de antiintelectualismo en el propio campo intelectual que los va a alejar a muchos de ellos de una valoración positiva sobre las instituciones liberales y la democracia. El golpe del 76 va a significar un quiebre en el campo cultural, por esta ruptura que señalé entre los productores culturales que se marchan al exilio y otros que permanecen en el país. En los años, la mayoría de los estudios destacan la centralidad de la cuestión democrática en los años 80, pero en el caso de los grupos que conformaron el Club de Cultura Socialista, las reflexiones sobre este tópico en realidad surgieron tempranamente. En el caso del grupo mexicano, cuando hablo del grupo mexicano, bueno, también muy brevemente, acá en México los exiliados se nuclearon en una serie de organizaciones, entre ellas la Comisión Argentina de Solidaridad, en donde hay varios de ellos pertenecían a uno de los grupos político-intelectuales que habían conformado la izquierda intelectual de los años 60, que se había organizado en torno a la revista Pasado y Presente, José Arico del Barco, Schmuckler, Portantiero. Entonces, en la CAS se reunieron, por un lado, grupos peronistas, por otro lado, independientes de una izquierda no peronista, y por otro lado, socialistas, en lo que se conocía como la Mesa Socialista. Que además, acá entre la Mesa Socialista y la Mesa Peronista, publicaron la famosa revista Controversia para el examen de la realidad argentina, que de alguna manera es producto de ellos dos. Bueno, en este contexto, acá, en un nuevo contexto internacional, que busca poner en diálogo la tradición de izquierda socialista y la peronista, y una revisión de las estrategias políticas pasadas, ya se preocupan por realizar una profunda revisión de los programas marxistas, discutiendo con las izquierdas que ellos consideraban premodernas frente a una izquierda moderna que era la que intentaban construir. Esto por un lado en México. Bueno, distinta fue la situación del grupo cultural que permaneció en la Argentina y comenzó a publicar Punto de Vista en marzo del 78. Este grupo, conformado por Sarlo Altamirano, María Teresa Gramuglio, Ricardo Piglia y Hugo Besetti, provenía del campo de las letras, a excepción del último, que era psicólogo. La publicación Punto de Vista fue concebida como una revista de Frente Democrático, en el sentido de que abriría sus puertas a todo lo que la dictadura excluía. Punto de Vista, bueno, buscó poner en circulación otros discursos más que realizar una intervención temática sobre el tema de la democracia. Esto se hace en principio revisando la revista más bien desde el 81, con el aflojamiento de la censura, donde ahí, bueno, desde el 83 ya la cuestión democrática es tomada como una tarea prioritaria para estos escritores. Bueno, para los directores de Punto de Vista. Entonces, estos dos grupos intelectuales con intereses afines entraron en contacto a partir del año 78 con una serie de viajes de Gramuglio, Altamirano a México. Obviamente se ponen en funcionamiento redes constituidas tiempo atrás en espacios de socialización comunes. Eso facilitó la relación, pero el motivo fundamental es que en realidad era un círculo que, por un lado, los mexicanos tenían como expectativas respecto de lo que se estaba haciendo en Argentina, pero habían realizado en paralelo una revisión del marxismo y que estaba pensando las mismas cuestiones de una manera tal vez más compleja o más articulada, pero digamos, cotejaban lecturas, estaban leyendo los mismos libros. Y bueno, a partir de ahí, en el 71 ya sellaron un acuerdo para publicar en Punto de Vista reseñas o información de lo que se estaba produciendo en México. Por ejemplo, en este momento empezaron a ingresar en Argentina las obras de Terán, los temas que estaba trabajando sobre positivismo. En ese mismo periodo, el grupo de Punto de Vista también empezó a tener vínculos con el grupo que trabajaba en el PESA, cuando Altamirano, Sarlo y Besetti comenzaron a participar en los seminarios que organizaba el programa del CISEA. Ahí también desarrollaron una relación, y también a partir de ahí empiezan a publicarse en Punto de Vista, empiezan a aparecer las firmas de Tandeter Oslak, Luis Alberto Romero y Andreu Gutiérrez. Y después, desde el 83, Hilda Sábato se va a incorporar al Consejo de Redacción de Punto de Vista, en donde va a permanecer hasta el cierre de la revista. Entonces, bueno, estos son un poquito los antecedentes. ¿De dónde surgió la idea de armar un club? Bueno, la idea de armar un club en realidad surgió mientras todavía estaban en el exilio mexicano, a partir de intercambios epistolares de Altamirano y Portantiero.
Pero bueno, originalmente la idea era publicar una revista en donde colaboraran ambos grupos. Pero bueno, cuando los exiliados volvieron del exilio, esta empresa perdió sentido. Entonces, bueno, la idea de un club se tomó, bueno, por un lado en la época de los clubes políticos que en la época se organizaban en Francia en apoyo a Mitterrand. La denominación de club lo que buscaba expresamente era separar la institución tanto de los partidos políticos como de los centros científicos o privados de investigación. La idea era armar una sociedad de pensamiento, un centro de discusión política, un espacio de debate para reformular o procesar una autocrítica, con el objetivo de intervenir desde lo intelectual en los debates de la izquierda en la Argentina. Algunos de los miembros militaban en el radicalismo, otros en el partido intransigente, el socialismo, otros no tenían militancia partidaria, pero compartían una tradición de izquierda, la voluntad de hacer un desmonte crítico de esa tradición en función de la reivindicación de las libertades, derechos y de la democracia, que en muchos casos había sido, bueno, execrada, podríamos decir, en el pasado. En la Carta Orgánica había una cláusula redactada por Adicó que decía que no se tomaría una posición política definida, aunque no se descartaba hacerlo en el futuro. Bueno, la introducción del vocablo cultura también busca reflejar el objetivo de alejarse de la figura de partido político. Acá, bueno, después ahora voy a hablar un poquito de los miembros, pero lo que marcan de alguna manera los testimonios es que cuando se unieron el grupo mexicano, entre comillas, o Sargent Mex, era un poco más numeroso y traía sus propias conexiones. Acá muchos de los testimonios coinciden en que la sociabilidad del Club Socialista estaba muy marcada. Muchos lo veían como una prolongación de la mesa socialista en México. Tal vez los miembros locales no comparten la misma impresión. Bueno, más allá de estas cuestiones, el Club Socialista comenzó a funcionar en julio de 1984 en una casa que alquilaban en la calle Ascuénaga. La institución ocupó un lugar central en la reconstrucción del campo intelectual desarticulado por la dictadura, al lograr, en primer lugar, unir en un mismo espacio a grupos que se habían exiliado junto con los que habían pasado la dictadura en la Argentina. Había una voluntad explícita de producir una confluencia, con un temor a que esa diferencia había generado rispideces. Había antecedentes de grupos que se acusaban mutuamente por los que se habían quedado acá y demás. La idea era encontrarse para hacer un balance de esos años, proporcionar un escenario para un reencuentro intelectual e ideológico. Obviamente no se suman solamente estos grupos que mencioné, sino que también hay toda una serie de intelectuales independientes que fueron invitados, amigos, menciono solamente algunos, Héctor Leis, Jorge Dotti. También posteriormente se sumó un grupo más joven que no había necesariamente participado en las mismas experiencias políticas, del grupo fundador, Claudia Gil, María Matilde Olier, Ricardo Ibarlucía, toda una nueva generación que provenía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA o de las facultades sociales con sus nuevas carreras, especialmente de la carrera de Sociología. En el momento de apogeo llegó a tener aproximadamente 100 participantes, se financiaba con el aporte de sus socios y varios de los testimonios coinciden en que la personalidad de Adicó fue central para la conformación de la institución, no solamente porque tenía la voluntad de armarla y sostenerla, sino que el club tenía mucho de su impronta. De hecho, la muerte en el 91 significó una crisis importante, ya que la institución perdió su principal animador cultural. Bueno, volviendo al tema de la democracia, en la declaración de principios que redacta la primera comisión directiva, el borrador fue redactado entre Altamirano, Adicó y se lo pasaron a Nun para que lo viera, tiene semejanzas importantes con la que habían redactado en el grupo de discusión socialista mexicano, pero también tiene diferencias interesantes que muestran el cambio de época, y esto tiene que ver con el rol central que le otorgan a la democracia como un elemento central de la tradición socialista. Se buscaba encarar la nueva iniciativa entendiendo que las posiciones socialistas tenían que abrir paso a una nueva reflexión teórica. Entonces, cito, la democracia y la transformación social estarán en el centro de las preocupaciones del CRU. El lugar privilegiado que les conferimos a la cuestión democrática tiene un doble significado. En primer término, el del reconocimiento que solo en un contexto democrático puede expandirse un movimiento social de izquierda. Bueno, si uno compara, no tengo tiempo, pero bueno, es bastante parecido, pero hay
cambios significativos, ¿no? En donde, por ejemplo, cuando se usa el término transformación social, en la mexicana decía transformación de la sociedad de clases en una sociedad sin clases. Lo que se buscaba acá era hacer un corte con el pasado en el nuevo curso democratizador, que los llevaba a afirmar que rechazaban, cito, enfáticamente aquellas posiciones que fetichizan a la violencia como instrumento de los cambios históricos y que proponen una reducción de los temas de la política a los temas de la guerra. Por otra parte, respecto del tema del socialismo, ¿no? Hay el tercer elemento, Club de Cultura Socialista. Si bien el socialismo parece ser a la meta a la que aspiraban, hay pocas aclaraciones, sin embargo, sobre cuál sería el experimento práctico en el que se inspiraban o que podía servirles de modelo. Teniendo en cuenta que no era la experiencia del socialismo real, tampoco parecía serlo el experimento socialdemócrata europeo. Es una meta en la cual, bueno, tal vez el Partido Comunista Italiano era una inspiración por tener a la democracia como un ingrediente esencial del proyecto de transformación. En cuanto a las actividades, bueno, en primer lugar, también muy velozmente, bueno, organizaban los viernes socialistas, reuniones los viernes a la noche. Qué impresionante, ¿no? Todos los viernes a la noche, ¿no? En la sede del club, era la actividad central de los miembros. Era un día de convocatoria a todos los socios, en donde, bueno, después habían otras actividades parciales, pero en fin, las actividades de los viernes variaban entre una reunión mensual vinculada a temas de la agenda, de las temáticas del club, con reuniones de coyuntura nacional e internacional a cargo de socios o invitados. Bueno, a lo largo de los años pasaron, bueno, los dirigentes, gracias, más importantes de la izquierda argentina, chilena, peruana, economistas, dirigentes gremiales, en fin. Como dato también agrego, la discusión, esto la cito a Claudia Gil, la discusión rara vez subía de tono. Que se discutiera duramente sí, pero ahí Pancho Aricó había instalado la idea de que todo se podía discutir, pero siempre con amabilidad. Ahora bien, en este punto lo que me interesa un poco para cerrar, es concentrar un poco la mirada en las funciones que esta institución cumplió para los propios productores culturales que la crearon, o sea, el lugar de los intelectuales. En primer lugar, ya dije, bueno, el tema de la autocrítica sobre las historias pasadas. En este punto, las miradas más críticas sobre el pasado reciente son de Terán, Altamirano y Sarlo, y sobre todo se plasman en Punto de Vista. Ya señalé que el núcleo fundador se constituye con el clivaje de dos subgrupos, el polo de sociales y el polo de humanidades, que tienen en común, tienen trayectorias comunes, los orígenes sociales, vínculos forjados en una experiencia de formación y de sociabilidad en los años 60 y los 70. Los principales animadores del club ya tenían en realidad, por decir de una manera, credenciales intelectuales, ¿no? Como para posicionarse en el campo. El caso emblemático de, bueno, Portantiero, por un lado, que había sido miembro fundador de la revista Pasado y Presente, ya había publicado estudios clásicos académicos como los estudios sobre los orígenes del peronismo, tiene un recorrido en México como profesor en la Flaxo. Sarlo y Altamirano ya mencioné, en el campo de las letras, con una revista cultural que tuvo una hegemonía indiscutible, ¿no? En la transición, responsable de la introducción en Argentina de las novedades más importantes en los estudios de cultura. Estaban publicando, o ya publicaron, o ya habían publicado textos que reflejaban toda la renovación del área de estudios junto con Gramuglio, bueno, Terán, Aricó. Todo esto se articulaba con una serie, estos, digamos, de los miembros más destacados, y la Sábato. No, estoy tratando de saltear, pero no en el campo de la historia, ¿no? Todo esto se articulaba con otra serie de periodistas, editores como Sergio Bufano, Osvaldo Pedroso, Jorge Tula, que trabajaban en sectores de la producción cultural y que no necesariamente todos ellos se incorporaron a la vida académica, pero la tarea de los editores y libreros fue indispensable, ¿no? Porque este vínculo les va a permitir un acceso a las editoriales más innovadoras del periodo. Entonces, en este proceso, y un poco en relación a la ponencia anterior, además de estas actividades, bueno, acá también quiero citar, perdón, tengo 5 minutos, no sé cómo resumir, pero quiero citar una frase, ¿no? De Claudia Gil, que de alguna manera representa lo que estos miembros más jóvenes miraban cuando ingresaron en el club. Gil vuelve de Francia y se incorporó en el Club Socialista en el año 88,
eran todos más grandes, pero ella dijo, la sensación mía era, acá está el 80 o el 90% de la gente que a mí me importa saber lo que piensa en esta ciudad. El nivel de las discusiones era espectacular. Imagínate una reunión de coyuntura, largaba el tema Portantiero, salteaba a Beatriz Arlo, le contestaba Aricó, objetaba a Carlos Altamirano, después intervenía Terán, después Emilio, después Besetti, no se podía creer. Yo realmente me sentía bendecida por la suerte de poder estar en un ámbito así, y fue único en la historia intelectual argentina. Cierro cita. Bueno, los miembros del Club Socialista, ciertamente, además de este conjunto de actividades y varias otras vinculadas al mundo editorial, el mundo de las revistas, se comenzaron también a hacer a insertarse en un proceso de profesionalización del campo cultural que va a ser de alguna manera los que les va a terminar de dar identidad. Acá, nuevamente, artículo con la ponencia anterior, se incorporaron a la universidad, transformando sobre todo, van a ocupar las principales cátedras en el área de sociales y humanidades, de vuelta, Terán, Altamirano, con la cátedra de pensamiento político, la Universidad de Quilmes, en fin. Esto nos va a mostrar todo un avance en el proceso de profesionalización de los intelectuales que da cuenta de la reconfiguración del campo, en donde vemos un pasaje hacia una actividad docente o académica que sería la que terminaría por darles identidad. Ahora, esto no era lo único, y acá, un poco para cerrar, voy a marcar otra actividad de un par de miembros del club, que fue la colaboración con el presidente Alfonsín en el Grupo Esmeralda. El Grupo Esmeralda, muy brevemente, es un grupo que se organizó en el año 84, la vuelta de la dictadura, donde Meyer Gutmann, un sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, le ofrece a Alfonsín colaborar en la campaña electoral, y Alfonsín le pide que le organice un grupo que lo ayudara a pensar. Gutmann armó un grupo que hacía el seguimiento de la imagen del discurso presidencial, y otro grupo que elaboraba ideas para el discurso con la idea de ayornar el discurso radical. Bueno, en este contexto, para ese grupo, convocaron porque se conocían ciertamente algunos miembros del Club de Cultura Socialista, especialmente de Hipólito Portantiero. En el otro grupo también había miembros del Club Socialista, trabajaban Bufano y Gil. Bueno, esto generó unas discusiones internas en el club en torno a cuál debía ser la participación pública del club, porque esto empezó a circular, se decía que, bueno, que eran los intelectuales de Alfonsín. Acá hay una discusión interna, para algunos tenía que tener un involucramiento mayor el club o un compromiso más directo, para otros no. Fue por ello que de Hipólito Portantiero colaboraron a título personal y el club no estaba directamente comprometido. Esta discusión incluso va a continuar después con la colaboración con los socialistas. Acá la discusión tenía que ver con preservar a la institución como una instancia de reflexión y de debate ideológico, porque la izquierda tenía una tradición de divisiones que había que preservar. Bueno, cierro, salteo el lugar de las revistas. De alguna manera la idea de la ponencia era mostrar cómo la transición colocó a los intelectuales en una situación de articular vida académica y vida pública. Por un lado, participar, ¿no?, en los nuevos centros de investigación que proveían las universidades, y que su discurso fuese dirigido solo a los colegas, y participar también en el proceso de apertura política y de democratización que proveía la transición. En este contexto, el Club Socialista cumplió un rol fundamental en el proceso de autonomización de la figura del intelectual que se da en este momento, en tanto que como espacio de sociabilidad intelectual fue un laboratorio de nuevas concepciones y nuevas creencias asociadas al papel del intelectual. Obviamente no cumplió las mismas funciones para todos sus socios, pero en algún sentido funcionó como un espacio de producción y reproducción de una nueva identidad social para ellos mismos en tanto intelectuales, que era la de un intelectual público que aúna convicciones socialistas con el compromiso con la democracia. Gracias. Muchas gracias, Josefina. Le damos la palabra a Martina Garategaray. Martina es del Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, también profesora de la UBA e investigadora del CONICET. La ponencia se titula Nuestros años 80, apuntes para pensar la transición a la democracia argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de volver acá, no a este lugar físico, pero sí a la que fue mi casa de estudios en la maestría de Historia.
de estar en la mesa con estos colegas y, bueno, del público presente. La convocatoria, o por lo menos la invitación a participar, era nuclearnos en torno a la mesa que se titulaba Los intelectuales y las instituciones en la transición, ¿no? Yo imaginaba entonces que Pablo seguramente iba a hablar de la institución, la universidad, que Josefina iba a hablar de los intelectuales, y si bien yo también trabajé sobre un conjunto de intelectuales, como fue el grupo de políticos e intelectuales peronistas que se nuclearon en torno a la revista Unidos, en esta oportunidad, una especie de división de tareas, voy a tomar el último eslabón, digamos, de este título y voy a hablar un poco de la transición, ¿no? Y quería partir de una sencilla pregunta, ¿no? Que tiene que ver con, ¿sigue siendo esta categoría, este concepto, ¿no? La transición democrática útil para pensar lo que a mí también me gusta mucho llamar el juego que hice en el título, nuestros años 80? Entonces voy a organizar esta breve reflexión en dos partes, ¿no? Primero voy a presentar un poco de qué hablamos cuando hablamos de la transición a la democracia, de qué hablo yo, por lo menos cuando me refiero a la transición, y después voy a pasar a plantear a ver cuánto de estos años transicionales, tal como los entiendo, siguen vigentes a 40 años de 1983. La transición a la democracia se convirtió en una categoría, podemos decir, cuasi omnicomprensiva de una época, ¿no? Su primera definición provino de la ciencia política, que la entendía como un periodo histórico entre dictadura y democracia, como un contexto de sucesos que iban desde la llamada apertura o distensión del régimen militar a la consolidación democrática. Todas aproximaciones que enfatizaban el cambio de régimen político y establecían modalidades de tránsito, pactada, negociada, por colapso. La ciencia política se centró entonces en establecer comparaciones entre los procesos transicionales de los distintos países, lo cual hizo necesario que estipulara modelos y tipologías para poder explicar los casos nacionales. Ello redundó en la consolidación de un modelo, podríamos decir, normativo de democracia, ¿no? La famosa poliarquía, que funcionó como este parámetro para poder medir el grado de democratización que iban alcanzando estos países en tránsito. Y esto redundó en que los casos que no se ajustaban a estos parámetros fuesen directamente presentados como experiencias débiles, anómalas o incompletas. En clara sintonía, ¿no?, con los cambios historiográficos, muchos de ellos productos del giro lingüístico que enfatizaba la importancia de las condiciones de producción de las ideas, al tiempo aparecieron otras interpretaciones. La nueva historia política, la historia intelectual o la historia reciente tendieron a cuestionar esta periodización o la ruptura que suponía la transición, proponiendo otros y nuevos recortes. Criticaron el excesivo institucionalismo o el énfasis en los partidos políticos, afirmando que el proceso involucraba diversos actores, colectivos e individuales, y reafirmaron la importancia de los contextos en el despliegue de las ideas. De algún modo, todas ellas buscaban romper, ¿no?, con esta idea teleológica que estaba muy presente en la ciencia política y en su comparativismo, para identificar aquello que la misma no dejaba ver. Si en la historia ciertas ideas cambiaron, como las de totalidad, determinación social, y hubo una fragmentación de los estudios, ¿no?, acorde al fin de los grandes relatos, en la ciencia política todavía la tendencia era pensar en modelos, tipos ideales y etapas, tendientes a simplificar y a controlar esa complejidad social, en busca, podríamos decir, de cierta previsibilidad, en un contexto de fuertes incertidumbres y de temores a regresiones autoritarias. En la búsqueda de nuevas explicaciones fueron surgiendo otras perspectivas, que si bien no reemplazaron el vocablo, y por eso seguimos hablando de la transición a la democracia, lo que hicieron fue intentar incorporar otras dimensiones al análisis, problematizando la misma categoría. Y entre estas interpretaciones ubicó la propia. Hace varios años, y interesadas por los cambios en las ideas y el pensamiento, iniciamos un trabajo conjunto con Ariana Reano para pensar la transición en Argentina. Y la pensamos como un contexto intelectual, ¿no?, constituido por disputas, controversias y debates político-intelectuales. Decidimos no pensar en la transición democrática como un periodo de cambio de régimen, sino como un amplio proceso de discusión de ideas, como un proceso político e intelectual de debates y de lecturas, y de debates con esas lecturas, donde surgían y se revisaban ideas, tanto para repensar el pasado como el presente y el futuro. Un proceso que buscaba cuestionar los recortes tradicionales y entender a la transición democrática como un contexto abierto y cambiante, habitado por una pluralidad de voces que disputaban sus sentidos y sus usos,
y al mismo tiempo constituir una apuesta por pensar a la democracia ya no en términos de un orden institucional, sino reivindicando su carácter inherentemente contingente y conflictivo. Entonces, comprender la transición, ¿no?, como este contexto de debate dinámico, volvía necesario también hablar del lenguaje, de los sublenguajes, que son los que conforman ese contexto y en cuyo interior pueden eventualmente desplegarse ciertos acuerdos o antagonismos entre las diversas ideologías, corrientes de pensamientos o tradiciones políticas. Pero también hablar de las polémicas o de los debates políticos intelectuales que daban cuenta de cuáles eran esas disputas por los significantes, pero que también permitían cuestionar el propio lenguaje en el que los actores discutían, ¿no? En otras palabras, lo que nos permitía la idea de las polémicas o los debates era adentrarnos, ¿no?, en esa matriz argumentativa en la que se construyen los sentidos. Y es por eso que explorar la atención a la democracia desde esta dimensión político-intelectual, a través de los debates, los cuales podían tener distintos escenarios de despliegue, ¿no?, como podía ser el Parlamento, la prensa periódica, coloquios o seminarios más o menos académicos, revistas político-culturales, revelaba ese carácter polémico y en discusión de la propia transición, ¿no? Son estos mismos debates los que considerábamos que posibilitaban y al mismo tiempo fueron el resultado de un proceso de construcción de sentido sobre la transición democrática entendida como contexto intelectual. Y si los debates tuvieron o estuvieron en la base, ¿no?, del modo de argumentación de los años 80, es porque algo de ese debate, de ese pluralismo, de ese intercambio de opiniones estaba inscrito en el lenguaje de esos años. Esta fue, creo, la novedad de los 80, y es interesante notar que casi todas las revistas, ¿no?, que se publicaron en esos años tenían una sección para las polémicas, ¿no? Tuvieron secciones que se titulaban controversia, contrapuntos, réplicas, es decir, todas se enunciaban en sus primeras editoriales como abiertas a la pluralidad de ideas que, por supuesto, no impugnaran a la democracia naciente, pero sí abierta a ese terreno, digamos, de discusión y de debate. Ahora bien, ¿no?, la relación de los debates con el lenguaje de la transición es por eso doble, ¿no? Por un lado, creo que los debates son posibles porque se montan en este suelo de sentidos compartidos, ¿no?, este, podríamos decir, lenguaje político de la democracia, que hace posible el diálogo reconociendo interlocutores válidos. Pero por otro lado, en la discusión por dotar de sentido a los conceptos es que muestran las fisuras o los puntos de fuga, podríamos decir, de ese mismo lenguaje, ¿no? El lenguaje de la transición habilitó en algún punto y restringió todo lo que podía ser dicho en él, regulando la disputa por los sentidos de la democracia. Y los debates consideramos que son un índice de todo ello, ¿no? Entonces, explorar los debates y las batallas de ideas, fundamentalmente en revistas político-culturales, que es lo que estuve haciendo en los últimos años, fue en buena medida la apuesta, ¿no?, del trabajo. Pero, a pesar de las críticas, tampoco nosotras, ¿no?, abandonamos la categoría de la transición a la democracia. Y me animaría entonces a decir que la transición a la democracia permite pensar varios tránsitos, y que por eso seguimos, digamos, utilizándola. Y entre ellos nos permite pensar un tránsito que está muy en sintonía con la perspectiva que intentamos desarrollar sobre la transición como contexto intelectual, y tiene que ver con el tránsito ideológico, ¿no?, con el tránsito identitario, ¿no? Es decir, la transición nos sirve también como esta metáfora para pensar los cambios en las tradiciones políticas, pero también ideológicas de pertenencia, que es algo que también se cristalizó en los 80, y que desde la izquierda socialista y peronista, varios de los que estamos acá ya hemos trabajado, ¿no? En mi caso concreto exploré este grupo de intelectuales peronistas en la transición, que también transitaron hacia otras y nuevas identidades de pertenencia, tanto políticas como intelectuales, ¿no? Y me parece que ahí hay algo clave en cómo el contexto y ciertas ideas fueron moldeando las actitudes y acompañando con la palabra, podríamos decir, estos derroteros político-intelectuales, ¿no? Un tránsito que también lleva a muchos actores de la época a abrazar identidades más plurales, más heterogéneas, pero también más fragmentadas y fragmentarias. Por último, la transición también sigue siendo, creo, una idea potente, en la medida que al evocar el movimiento, al cambio, es todavía, en algún registro de la política, algo que permite pensar que se mantiene vigente, que se reactiva, ¿no?, que viene a reaparecer, digamos, constantemente aquellos debates de la transición, podríamos decir, en la actualidad. Y esto me llevaría al segundo punto, digamos, de esta presentación, que tiene un poco que ver con este juego, digamos, con nuestros años
60, la formación de la nueva izquierda intelectual de Oscar Terán, ¿no? Un libro que creo que fue clave para todos los que reflexionamos sobre las ideas y la intelectualidad en la segunda mitad del siglo XX. Y me gustó jugar con ese título para pensar en tres cuestiones, ¿no? Que se desprenden tanto del título de Terán y que se relacionan con esta presentación. La primera tiene que ver con el nosotros, ¿no? Y la cuestión generacional, o también podríamos decir intergeneracional, que propone también este encuentro, ¿no? Si bien los 80 no son míos, ni de mi generación, y en ese sentido no los podría ser nuestros, lo fueron en buena parte la intelectualidad argentina que hoy sigue reflexionando sobre ellos. Y quizás esta idea de haber sido protagonistas de esta gesta sea la que motoriza muchas de las reflexiones, que muchas veces como memorias siguen gravitando en el espacio público y que sí convocan a mi generación a sentirse parte, ¿no? De algún modo de aquellas batallas, de ideas, de aquellas discusiones teóricas e intelectuales. La segunda cuestión tiene que ver con el plural, ¿no? El plural tanto del nuestros como del 80s, ¿no? Algo que si lo pensamos para los años 80 tiene bastante relación, ¿no? Con esta idea de la multiplicidad de voces, que tuvieron varios terrenos de expresión, pero también el plural de los 80 y la importancia de ese suelo pluralista, ¿no? Que mencionamos, sobre el que se dieron como telón de fondo todos los debates de la democracia. Y por último, creo que nuestros años 80 evoca esta idea de la persistencia, ¿no? De esos años que siguen siendo y que nos permiten pensar cuánto de ese pasado sigue presente. Por un lado me animo a afirmar que algo, ¿no? Del léxico de los 80 todavía está entre nosotros, ¿no? Con sus preguntas, con sus formas de estructurarlas, con la persistencia de muchos conceptos y de muchos debates de ese año, ¿no? El renacer del debate sobre el populismo, los proyectos de refundación republicana y patriótica, la necesidad de un nuevo pacto social, son tópicos que lejos de desaparecer del discurso político actual, reaparecen periódicamente. Sin embargo, hay algo de la estructura pluralista que permitía la convivencia de estas fuerzas progresistas en esta lucha por el futuro de la democracia, que o bien desapareció, o al menos ya no funciona como ese lenguaje, en el sentido que lo expuse. Habría un fin de la efectividad del pluralismo como este valor político. Pero sin lugar a dudas, aunque sea como una añoranza, también persisten varios sectores de la intelectualidad argentina. Y es así que en esta idea de continuidad y de ruptura con esos años 60, me gustaría terminar la exposición leyendo las palabras finales, ¿no? De nuestros años 60, como una invitación y una provocación a pensar cuánto de eso sigue vigente. Cierra el libro Oscar Terán diciendo: y sin embargo, en el momento mismo de cerrar este texto, me sigue sorprendiendo que aquellos, entrecomillados, nuestros años 60, cuestionada su teórica y vapuleadas sus utopías, puedan seguir convocándome, no solo para revelar la infinita distancia que cabe en la delgada lámina histórica de unos pocos años, también para indicarme que una parte de nuestro mejor legado intelectual sigue aún viviendo de las intervenciones teóricas de aquel tiempo, y para recordarnos que sus puntos ciegos, ante una serie de actitudes estrechamente ligadas con la tolerancia y la democracia, no deberían ocultar que les debemos la promoción de algunos valores que deben seguir figurando entre las aspiraciones de una sociedad digna de ser vivida: la fecundidad de la crítica hacia el poder, la apuesta por un mundo más justo, la solidaridad entre los seres humanos. Y porque en definitiva, quien en aquellos años conoció la esperanza, ya no la olvida, la sigue buscando bajo todos los cielos, entre todos los hombres, entre todas las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Martina. Bueno, pasamos a darle la palabra a nuestro comentarista, Carlos Altamirano, y luego de los comentarios de Carlos abriremos a preguntas. Gracias. Ay, perdón, Carlos Altamirano, del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, buenos días. Le agradezco a los organizadores de esta jornada que me hayan invitado en este encuentro intergeneracional, donde ocupo la parte vieja, ¿no? Hoy decía Gallo,
este objeto, habló de la multiplicidad de objetos de los que ahora aborda la historia, ¿no? Y pensé, bueno, esto de los intelectuales, ¿cuándo se convierten en un objeto de la interrogación histórica? No me refiero a, bueno, después de todo siempre se ha hablado de Sarmiento y de Alberdi, del Salón Literario, de Echeverría. No había, uno podría decir, no había aquí ninguna novedad. Pero creo que hay una novedad que yo remontaría, en lo que puedo recordar, a un escrito de Tulio Alperín Dongui, que podría decir estaba presidida por esta pregunta: ¿y estos tipos quiénes son? Porque era en los relatos sobre el siglo XIX, ellos representaban la Ilustración, la idea del progreso, etc. O sea, era un conjunto de personas que tenían discursos que estaban, se suponía, en sintonía con lo que era necesario hacer acá, opuestos a los caudillos. Pero en Alperín es el que introduce una noción que es la de los pobres decentes. ¿Qué camino se le abría a aquellos cuyo porvenir no estaba asegurado por la riqueza? Eran dos: la carrera de las armas o la carrera de las letras. Y esto va a indicar algo así como la emergencia de una profesión donde se validan ciertos recursos que son los recursos, bueno, las ideas, la escritura, etc. Algo de eso también aparecía en el libro de Ángel Rama, ¿no? La ciudad letrada, los letrados, ¿no? Ya no los letrados para solo hablar enseguida de qué dicen, sino quiénes son. En estas ponencias que me toca comentar, aparecen varias dimensiones de la acción, de la intervención de los intelectuales. La primera, la de Pablo Buchbinder, es sobre todo una dimensión institucional. Intelectuales que reorganizan o piensan cómo reorganizar la universidad después a partir de 1984. Pensé en esa misma situación en 1955-56. El grupo que interviene, uno podría resumirlo en el nombre de José Luis Romero, sabe lo que tiene que hacer: dejar la universidad peronista atrás y abrir las universidades nacionales a los nuevos saberes. Y todos sabían cuáles eran los nuevos saberes. En historia, la historia social. ¿Cuáles eran las disciplinas que tenían las respuestas correctas? La sociología y la economía. Estaban por otro lado las ciencias exactas, y nadie pensaba que Rolando García era un intelectual, pero sí lo era, una figura rectora en lo relativo a ideas sobre universidad, sobre qué hacer con los saberes. Vygotsky, un filósofo. Entonces hacía un contraste entre lo que pasó entonces y lo que va a pasar después, a partir del 84, lo que puso Pablo, ¿no? Y me preguntaba, ¿hoy cuáles son, o a partir del 84, cuáles eran las disciplinas que contenían las respuestas correctas? La sociología seguía existiendo, pero ya nadie pensaba que tuviera ese papel. Hacía estudios, hacía investigaciones, podían hacer grandes investigaciones, pero nadie pensaba que qué era lo que había que hacer en relación con la sociedad procediera del discurso de la sociología. La historia. La historia social seguía haciéndose y sigue haciéndose, pero nadie considera hoy que esa sea la vanguardia historiográfica. La historia ha conocido
en este tiempo un renacimiento, pero se ha multiplicado, ¿no? Un reconocimiento en el sentido que no hay un campo rector que organice como eje ese saber. Era una idea que estaba en aquel tiempo en conexión con lo que estaba ocurriendo en Europa occidental, ¿no? La historia social era una cosa que se estaba haciendo en Francia, claramente, pero también en Inglaterra, y la referencia al marxismo era central, a veces explícitamente, a veces considerándolo un discurso imposible de soslayar. A lo que asistimos es una pluralidad de objetos y una pluralidad de modos de razonar en la investigación historiográfica. Incluso esta adopción de una noción de la que yo también soy culpable, la historia intelectual, ¿no? ¿Cuándo aparece esto de la historia intelectual? ¿No? De pronto aparece, está. Y yo tengo el eslabón de eso. Una vez leí un artículo de Isla Sábato, y se refería a qué estaba ocurriendo en la historiografía norteamericana, ¿sí? La historia intelectual. Bueno, entonces me pareció buena la cosa y la puse en circulación, ¿no? Escribí una nota sobre Botana, Terán y Beatriz Arlo, dije, bueno, ahora la historia intelectual, etcétera, para darle ciudadanía. Bueno, después otros, como Oscar Terán, nos juntamos y creamos una institución, un centro en la Universidad de Quilmes. Pero no estoy contando esto como ninguna empresa heroica, sino qué cosas empezaron a pasar en ese tiempo. ¿Cuáles eran las novedades? No eran novedades como la del 56, 57, que estaban también en conexión con lo que sucedía en la vida académica europea. Vamos, con la excepción de la sociología, que también tenía una mirada sobre el saber sociológico en los Estados Unidos, en general Estados Unidos no era el que ofrecía los puntos de referencia. Ahí uno podría decir que Gino Germani hacía la excepción, pero él también procedía, lo ha demostrado muy bien Alejandro Blanco, de autores de la tradición europea, alemana en particular. En cambio, algo que va a comenzar a suceder cada vez más, lo que ocurre en la academia norteamericana empieza a tener peso, a veces por razones teóricas y también por razones de empleo, ¿no? En el sentido de que, bueno, se sacan las becas, se viaja, se obtienen los doctorados de una manera que en los años 60 hubiera sido impensable, incluso viajar a Europa para estudiar. Me acuerdo que eso es una cosa que hizo Emilio de época, y era una rareza que todos le atribuían al carácter así simpático y de Emilio, pero que se fuera a Europa a estudiar Derecho. Eso ha cambiado enteramente. Y bueno, respecto de los debates de la clase cultural, ¿no? Que aparecen en la ponencia de Josefina y en la ponencia de Martina. Bueno, es incómoda la posición de testigo, ¿no? Hablar de cultura socialista, ¿no? Sobre todo porque uno comienza a corregir, dice, bueno, no era tan así, ¿no? Yo creo que hay algo que es importante, que es, ese club nace en el medio de una primavera, la primavera alfonsinista, ¿no? Y es indisociable de eso porque
aunque el club se colocara algo así como a la izquierda de lo que estaba en curso, de todos modos, dependía mucho de la suerte de lo que estaba en curso. Tanto así que el primer shock que va a sufrir el club es cuando Alfonsín pierde las elecciones de 1985, no, 87, que va a ser un shock para el gobierno y también para la gente del club. El club sigue obrando, sigue con su vida, pero eso afectó las expectativas. ¿Cuán novedosas eran esas expectativas? Eran un poco novedosas en nuestro contexto, pero no decíamos cosas que no se estuvieran diciendo en otras partes del mundo. En aquel momento, Mitterrand en Francia, el gobierno de... no me acuerdo, el gobierno en España de... ¿Cómo? De Felipe González. La idea del eurocomunismo estaba en el clima, de lo que se estaba hablando. La crisis y el marxismo, ¿no? Había una frase, me acuerdo, Dios ha muerto, Marx también, y yo no me siento, y yo por otra parte tampoco me siento muy bien. Hubo un esfuerzo en el Club de Cultura Socialista porque no se hundiera enteramente el legado de Marx, pero fuera así redefinido, reutilizado. Me acuerdo una vez propusieron sacar una foto de Marx que estaba en el club, porque era imposible disociarlo de las empresas totalitarias. Y entonces me acuerdo que Aricó dijo que si se sacaba esa foto, él se renunciaba, se iba. Bueno, eso paró Jorge Dotti era de la iniciativa, y el papel de Aricó, que fue un papel político, ¿no? Aricó era acogedor, conciliador. Siempre decía uno que sí, aunque no tanto, ¿no? Lo que hacía de él un caudillo político. Lo que no eran los otros, Portantiero, ni Emilio de Hípola, bueno, no voy a decir Beatriz Arlos. Entonces, él tenía ese punto esa capacidad de juntar lo que no era muy homogéneo, ¿no? Los debates de lo que llamamos debate de coyuntura eran debates en general sobre la situación política. Y decíamos cosas que revelaban también nuestra gran ingenuidad respecto a lo que es el mundo político, ¿no? Respecto a lo que era el mundo político entonces, pero también el mundo político en general. Había alguna perspectiva, como diría hoy, moral, que era fuerte en esa idea de lo que debía ser una izquierda democrática, una izquierda nueva, que dejara atrás la nueva izquierda de los años 60, y que incluía ¿qué dimensión? Esta dimensión del pluralismo, pero también una dimensión moral. La palabra moral no se pronunciaba porque había sido rápidamente excluida como moral, hubiéramos dicho, ¿no? Pero eso es lo que... Yo creo que esa reactivación que produce el alfonsinismo no se agota en la experiencia de punto de vista. Martín ha estudiado la revista Unidos, los debates a que dio lugar la revista Unidos, y que serían impensables sin el clima alfonsinista. A ver, Alfonsín no era un intelectual, pero le gustaba conversar con los intelectuales.
escuchar sus consejos, ¿no? Su libro, La cuestión argentina, es un libro que contó con la colaboración de Dante Caputo, Jorge Sábato. Uno podría decir un hombre de lecturas y que apreciaba las ideas. Y va a entregar el poder a alguien que nunca se jactó de sus lecturas e hizo más bien que el olfato político y el saber empírico algo más importante que el saber de los libros. Pero sus rivales dentro del peronismo, Antonio Cafiero sí estaba tentado por eso, y tuvo también su grupo intelectual. Y la revista Unido fue parte de la empresa político-cultural de Cafiero. Cuando gana Menem, la interna, Unido ha publicado un número consagrado a ese hecho, y en la tapa decía el menómeno peronista, ¿no? Que va a abrir una serie de críticas contra el menemismo en la fila de esta izquierda nacional popular que estaba representada en esa revista. Martín habló de que la transición parecía indicar una especie de teleología, se llegaba a un punto, y que lo que ha mostrado la experiencia es que no había ese punto definitivo, ese punto en que todas las cosas funcionaban bien, sino que siempre estaba abierto a cambios, innovaciones, propuestas, críticas, etc. Fue así. Si yo tengo que observar el paisaje hoy, no puedo no decir así fue. Nadie hubiera imaginado que un presidente dijera que iba a tener un gobierno de científicos, como fue el de Alberto Fernández. Pero eso remitía a ese hecho, al lugar que el alfonsinismo le confirió a la inteligencia y a los intelectuales como actores de la vida pública. Eso era un hecho nuevo. No había intelectuales con Frondizi, sí, pero no era en la condición de, ¿quién podría decir uno? Félix Luna, Dardo Cuneo, pero la condición de intelectuales no era el hecho que sobresalía en la definición de fondicismo. Era el proyecto desarrollista, etc. Es un hecho también de estos años quiere decir que estos 40 años ahora, esta incorporación del interés en lo que hacen los intelectuales como actores de la vida pública. Bueno, no tengo mucho más que decir. ¿Hay modelos? Bueno, no hay modelos. No, eso es lo que creo que es una de las adquisiciones de esta época. Y el pluralismo suponía que una diversidad de focos de emisión de discurso. Una vez que se instaló el antagonismo del pueblo y sus enemigos, hubo un problema con el pluralismo. El modelo de Ernesto Lacroix no es pluralista. El pluralismo es una conquista del liberalismo. Uno puede renunciar al liberalismo, no está atado a él. Todavía antes de la publicación de La Razón Populista, él había dicho, bueno, que él observaba cosas que efectivamente en parte ocurría, que él observaba que se estaba constituyendo, y por iniciativa del kirchnerismo, un campo de centro izquierda y un campo de centro derecha.
Pero suponía, y él dice, ¿no?, que equilibran como en Europa. Una vez que se instala el otro discurso, el pueblo y sus enemigos, este espacio queda anulado, el antagonismo tiene otros términos, y este es uno de los temas de nuestros días. Eso. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, abrimos a preguntas del público y del chat. Ahí, Ricardo, inaugura las preguntas. Sí, ¿cuál fue el papel del feminismo en este movimiento de ideas? Y también qué tan amistosas eran las relaciones entre peronistas y socialistas más tradicionales, más marxistas. Juntamos varias preguntas. Bueno, Camila. Mi pregunta Para que se escuche online. bueno, mi pregunta iba a tono con el final de la exposición de Carlos. Yo quería saber qué cambios sienten en la capacidad de intervenir públicamente los intelectuales en ese momento y en la actualidad o en los últimos 20 años, y si esos cambios se deben a una cuestión de cultura política relacionada con el antagonismo y no sé, la grieta o lo que sea, si esos cambios también se pueden ver a nivel institucional en la universidad, ¿no? Y cuáles serían esos espacios de intervención pública. Digo, acá hay varios que forman parte de la Mesa de Derechos Humanos, pero, por ejemplo, ¿qué diferencias habría entre la actualidad y ese momento de intervención que describían ustedes? Marcela, ¿tenías? Allá también. Buenas, bueno, primero agradecer, muchas gracias por las exposiciones. Mi pregunta era específicamente para Martina, respecto de te quería preguntar cómo pensabas la categoría de postdictadura en relación a la de transición democrática, y qué pensás que ilumina u oscurece, o cómo esas categorías pueden pensarse entre sí para este mismo periodo. Juntamos más preguntas. Marcel. Acá, Navi. Para todos, ¿cómo la potencia de esa intelectualidad de la transición y en las instituciones de la democracia, en la universidad, en las revistas culturales, en Buenos Aires? Es decir, el otro país, ¿no? Bueno, en términos de las redes, ¿qué pasó con eso? Solo recordar, Rosario tuvo su filial del Club Socialista. Ahí no era la mafia mexicana, era la mafia parisina con el Flaco Falcón, Ricardo Falconi, Hugo Quiroga, que fueron los impulsores, y los que éramos jóvenes en nuestros años 80, participamos con mucho entusiasmo. Pero digo, y lo mismo la universidad, porque tengo la sensación que esa potencia de aquí, de Buenos Aires, a medida que uno se iba adentrando en el resto del territorio, las normalizaciones de las universidades, la relación entre intelectuales e instituciones fue de una gran debilidad, por llamarlo de alguna manera amable. Yo quería hacerle una pregunta dirigida a Martina, preferentemente. Hablaste de la izquierda peronista, pero ¿qué pasaba con el peronismo tradicional? ¿También opinaba, había conflicto con esa izquierda, o era más o menos una posibilidad de unificación de criterio? Gracias. Creo que ahí queda pregunta. Sí, Martina, en un momento hablabas del debate como método de construcción de sentido respecto a la democracia, y que este debate se haga en distintos formatos, en medios de prensa, coloquios, seminarios, y a mí lo primero que se me ocurrió en ese momento fue
hoy las redes sociales como plataforma de debate, y teniendo en cuenta que el título del panel es Los intelectuales y las instituciones en la transición, considerando si hoy las redes sociales pueden pensarse como una institución en sí misma propiamente, ¿cómo piensan que quedan parados los intelectuales ante esta interrupción de las redes sociales y si es un punto de inflexión o al menos un fenómeno disruptivo en ese sentido? Hay otra pregunta. No, mi pregunta es, ¿cómo pensar ahí, digamos, pensarlo en una perspectiva no tan localizada, sino en términos de lo que se construía? A mí me parece bien, digamos, freudianamente ir a los orígenes, por así decirlo. Hay una verdad en las primeras experiencias de la democracia, ¿no? Que era la relación entre campo intelectual y campo político. De algún modo algo apareció en lo que planteaba Carlos. En el caso de la universidad, digamos, bueno, el cogobierno. Me acuerdo que discutíamos, elaborábamos cómo hacer para que la política universitaria, digamos, discuta las cuestiones de la universidad y no sea simplemente el territorio, el escenario en el que los partidos, digamos, dirimen sus... Bueno, la prueba es que perdimos, ¿no? Carlos hablaba de lo que fue Alfonsina Menem. Yo diría lo que fue de Delitzsch a Shuberov, porque Delitzsch todavía salía del campo intelectual. Shuberov salía de un comité y su preocupación era cómo ganar, digamos, ¿no? En fin, y eso no me lo contaron, digamos. Por lo tanto, ahora, también es cierto, para no ponernos en el Olimpo de los intelectuales que juzgan moralmente, etcétera, que bueno, que esa es la política real. Por lo tanto, ¿cómo transitar, ya que estamos con la transición, digamos, ¿no? De la política, digamos, angelical de las ideas, etcétera, a la política terrenal que se maneja así? Y no hace falta decir que eso ilumina un camino más bien de agravamiento, digamos, de esas tendencias. La otra cuestión es sobre la transición, que plantea Martina. Bueno, ¿cuánto dura la transición? ¿No? ¿Cuánto dura la transición? ¿40 años? ¿Qué revela el hecho de que 40 años, porque yo trato de ver ahí el síntoma, ¿qué revela que 40 años después seguimos pensando en términos de transición? Gracias. Hilda quiere hacer. Sí, no, me tentó lo que la universidad me tentó. Porque me parece muy interesante cómo planteó Pablo la cuestión de la universidad desde el punto de vista de cómo la institución va cambiando, ¿no? Y cuáles son los problemas en esos inicios. Y ahí yo quisiera agregar un actor a los que acaba de mencionar Hugo, porque ahí hay una fuerza que no tiene que ver tanto con los partidos en la universidad, ni con los intelectuales como intelectuales, sino con la dinámica de la propia universidad como institución y de las corporaciones que en el modelo que nosotros tenemos de universidad, las corporaciones internas, o sea, profesores, estudiantes y graduados, tienen en la dinámica universitaria y que va a afectar de manera para mí decisiva el funcionamiento de la universidad. La partidización viene a través de eso, o sea, hay una partidización, todos sabemos que en algunas facultades la franja morada era, qué sé yo, un grupo de choque, pero no es eso, me parece, lo que a la larga termina marcando y afectando una intención universitaria original de innovación y de cambio. Y tampoco creo yo, de ahí es solo un problema de recursos, es un problema o pregunto, pero me parece a mí, habiendo participado de eso de nuevo, me siento como Carlos. La pata vieja, la pata del testimonio, pero bueno, es inevitable. Pero digo, eso, ¿no? Cómo funciona y hasta qué punto eso termina esa dinámica corporativa, institucional, de una institución que al final, si la vemos históricamente, es conservadora. Y por lo tanto, las innovaciones que podían haberse deseado instalar, etcétera, son frenadas no solo por la partidización, sino para mi punto de vista por la propia institución, la dinámica corporativa.
Gracias. Creo que allá hay una más y después pasamos a las respuestas. Hola, buenas tardes a todos. Para los cuatro, el alfonsinismo planteó hacer un tercer movimiento histórico, teniendo en cuenta el irigoyenismo y el peronismo. Ustedes ahora, a 40 años del 83, ¿consideran que el alfonsinismo, a pesar de su desacierto económico y de su salida del gobierno de forma anticipada, creen ustedes que se ha consolidado como un tercer movimiento histórico dentro de la historia? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos, quienes quieran empezar a responder alguna de las preguntas. Carlos. Alguien hizo la pregunta sobre las relaciones de amistad. No sé cómo te llamas. Ricardo. ¿Eh? Ricardo, ¿cómo se llama? Estamos viejos. Yo voy a dar unos ejemplos. Acá me adelanto porque por razones etarias también puedo contestar la pregunta. Durante un tiempo, el Club de Cultura Socialista invitaba a políticos e intelectuales peronistas. Ahí estuvo Manzano, no en su era empresaria, sino antes. Chacho Álvarez, más de una vez. Una parte del Club de Cultura Socialista apoyó al FREPASO y a la Alianza, sobre todo por la presencia del FREPASO. Ellos, al mismo tiempo, o sea, los intelectuales nacional populares, nos invitaron a nosotros a participar en debates que se iban a publicar en la revista. De modo que el desafío de la izquierda peronista, pero no sé si, bueno, no sé cómo se autoclasificaba. El desafío era el alfonsinismo. Y el alfonsinismo por el hecho de que aparecía como que ligaba la inteligencia y la política. Y la idea de que ahí estaban tipos así, notorios, Portantiero, Nun, no sé, ellos también desafiaban, pero pretendían ellos, los que estaban cerca de Cafiero, que fue el que quiso, ¿cómo decir?, dar una respuesta al alfonsinismo en el terreno de las ideas, no solo en el terreno político. Había una interacción bastante frecuente entre esos dos ámbitos. La crisis que introduce el menemismo no corta esta relación, porque ellos también son antimenemistas. Lo que va a producir una crisis de este vínculo es el kirchnerismo, porque va a haber una parte grande, muy grande. Yo diría, bueno, que el kirchnerismo ha capturado o conquistado la clase cultural de la República Argentina. Bueno, ahí sí se produjo una fractura, pero ya para entonces el Club de Cultura Socialista era un muerto, digamos, ¿no? Así que pero todos vivíamos la ilusión. La ilusión era la ilusión alfonsinista, la ilusión socialdemócrata, la ilusión de una izquierda democrática que introdujera reformas sociales. Incluso la crisis cuando el último discurso de Alfonsín, donde hay un pasaje que dice: lo que no pude hacer, lo que no quise hacer, lo que... no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, indicaba el reconocimiento de que su gobierno había fallado en algunas
Y esto estaba muy vinculado con la idea de que el suyo no era la fórmula esa de que con la democracia no solo se vota, sino se come, etcétera, que era el lado de la justicia social. La inflación lo mató, y sobre todo la hiperinflación fue un terremoto que lo llevó. Pero era ese lado, y ahí había la posibilidad de conexión, de conversación con el peronismo. ¿Había una pregunta más? Ah, perdón. Sí, sí, pero íbamos a juntar la última pregunta para empezar a responder. Buenas. Buenas. Bueno, muchas gracias primero por las exposiciones todas muy interesantes. Respecto de lo último que había expuesto Carlos en su devolución de los trabajos que se presentaron, me parecería a mí interesante, o pregunto mejor dicho, si nosotros no tenemos que empezar a mirar a la educación, a la pedagogía de la didáctica, porque hay un cambio paradigmático muy interesante que se está dando en la sociedad del conocimiento, donde hoy el conocimiento no solamente está circulando por las universidades, sino por otros ámbitos, como mencionaron ahí en una pregunta, las redes sociales, ¿no? Bueno, damos la voz a los ponentes si quieren ir respondiendo las preguntas. Pablo, sí. Bueno, yo empiezo. Voy a tomar solamente algunas de las preguntas, comentarios, porque me parece que hay otras que refieren más a mis colegas, así que preferiría no abundar sobre temas sobre los cuales no he profundizado. Bueno, empiezo por lo de Ricardo, sobre todo por la pregunta acerca del feminismo. Yo no registro que haya sido una agenda central en esos años, 84, 85, 86, al menos no tengo esa impresión. Yo, para introducir un elemento anecdótico, en los años 90, a mediados de los 90, escribí un libro, una historia de la Facultad de Filosofía y Letras, y el tema de género es un tema, decirlo también autocríticamente, ocluido totalmente en el libro, algo que no podría obviamente haber hecho hoy, ¿no? Si hubiera tenido que escribir ese mismo libro, ¿no? Esa, bueno, es mi impresión personal de lo que he podido reconstruir sobre esa etapa. Ahora, yo quisiera hacer algunos comentarios sobre las cuestiones institucionales de la universidad que comentaron recién, en muchas de ellas, por supuesto, acuerdo. La cuestión que está vinculada a la debilidad del pluralismo, digo, la vivo, la experimento, porque yo soy en mi propia facultad consejero directivo por una minoría, muy minoritaria, y la paso bastante mal, digamos. Así que, digamos, en ese sentido me parece que estas cuestiones que tienen que ver con las formas en las cuales, digamos, nosotros podemos observar los procesos de polarización política se sienten, yo digo, me parece con mucha intensidad, mucha fuerza. El tema sobre el cual preguntaba Marcela recién, la diferencia entre Buenos Aires y otras instituciones, otros lugares, creo que en el litoral y el interior del país uno puede ver esa diferencia, ¿no? En algún momento yo también hice un estudio similar a este sobre lo que había sucedido en la Universidad Nacional del Nordeste, y ahí lo que uno puede observar es que hay muy poco que cambió, digamos, los cambios fueron muy lentos, ¿no? Es decir, la dictadura ahí, es decir, el inicio de la recuperación democrática tuvo una incidencia muy, muy limitada, ¿no? Y en relación a lo que comentaba Hugo, en ese proceso de transición, de lo que va de Delitzsch a Shuberov, y engancho eso también en relación a algunos de los comentarios que hacía Hilda, y alguna observación sobre la característica que tuvo mi exposición, y el lugar que le di al tema de los recursos. A ver, bueno, lo que va de Delitzsch a Shuberov, ¿no? Es decir, a Delitzsch lo elige Alfonsín, y a Shuberov lo elige la comunidad universitaria, ¿no? Pensé que sea una diferencia ahí sustantiva, ¿no? Yo diría, Shuberov viene del Comité Radical, es un militante radical reconocido, no solamente el Comité Radical, viene además de las corporaciones profesionales, que me parece que es una cuestión importante a tener en cuenta acá, viene de los colegios profesionales, fue un dirigente muy importante
Ahora, obviamente, tiene una capacidad que no tiene Delitzsch, algunos de los que lo habían acompañado también, y es esa capacidad para hacer política, para negociar, para conceder, para dar cosas. Entonces me parece que acá uno tiene un problema de cómo se trasladan esas lógicas de la política partidaria a la política universitaria, que es una de las cuestiones que comentaban también ustedes, ¿no? Es decir, cómo se puede generar una agenda de problemas específicamente universitarios saliendo de la lógica partidaria. Pero me parece que ahí hay un problema que es el problema de la universidad de masas, es decir, cómo se puede hacer política distinta a la que se hace en la política general dentro de la universidad, cuando en realidad uno para ganar una elección necesita imprimir volantes, necesita... Es cierto que no tanto entre los profesores, pero esa lógica funciona en el claustro de estudiantes, funciona también en alguna medida en los claustros de graduados, ¿no? Es decir, ahí yo creo que en las universidades pequeñas probablemente las lógicas que uno puede construir sean distintas, pero en las universidades metropolitanas, en las grandes universidades de masas, uno depende de ese tipo de lógicas. Y si uno piensa, esto que no se divulgue mucho afuera, las características que tienen los decanos, incluso muchos de los rectores que han sucedido después, tienen también esa característica muy similar a la que tenía Shuberov. Quizá probablemente en la UBA hubo una coyuntura excepcional, que fue la de Guillermo Jaime Echeverry, pero bueno, fueron en realidad, digamos, durante un periodo breve. Y es cierto, yo comparto la observación de Hilda acerca de la lógica corporativa, que es una herencia que en principio nosotros tenemos de la Reforma y después del 55 en adelante. Lo que a mí me pareció importante subrayar cuando señalé esto, porque bueno, nosotros lo vivimos, es decir, yo fui estudiante durante todos esos años y a veces creo que no nos damos cuenta de lo que implicó en términos de esfuerzo, uno podría decir presupuestario, institucional, la explosión que vivió la matrícula universitaria, ¿no? Es decir, casi uno podría decir fue una auténtica revolución y yo creo que es una de las cosas positivas, con todas las cuestiones sobre las cuales uno podría discutir después, ¿no? Porque esto vino acompañado por altas tasas de deserción, carreras que duran excesivamente. Pero me parece que, digamos, es importante tener en cuenta digamos, lo que implicó en términos de esfuerzo presupuestario, económico, institucional, poder transformar ese sistema, ¿no? Poder haber multiplicado, digamos, por 5 en todos estos años el número de estudiantes universitarios. Y la manera en que condicionó otros proyectos de transformación institucional. Y yo creo que cuando uno mira desde 1983 hasta hoy, esa idea de la inclusión ha sido el sostén de la política universitaria durante esos años con distintos mecanismos. Probablemente el único momento en toda esa época donde se trató de hacer algo distinto y romper incluso esa lógica corporativa fue en los años 90. Cosa que a veces no se puede decir en voz muy alta porque los 90 trajo este tipo de cosas, pero me parece que es el único momento en que se trató de construir una lógica y de construcción de un sistema universitario que no pusiera el problema de la inclusión, digamos, en un lugar central, sino que pusiera otro tipo de problemas en la agenda. Gracias. Martina o Josefina, ¿quieren hacer un comentario? Yo tenía un breve comentario respecto de las relaciones entre los socialistas y los peronistas. Algo ya dijo Carlos. Yo no lo mencioné porque pensé que Martín iba a hablar un poco más de los peronistas, la verdad. Pero bueno, en realidad el vínculo en México entre socialistas y peronistas era bastante más estrecho. En realidad se intentó aparentemente, según los testimonios, que se incorporaran cuando volvieron del exilio también los peronistas al Club Socialista, pero eso no prosperó. Sin embargo, un dato interesante que me parece que también da el tono a la época es que la identificación en la época eran con las revistas, ¿no? Las revistas no eran solamente espacios de publicación, sino eran como constitutivas de los grupos, y entonces los interlocutores válidos, podríamos decir, de punto de vista de la ciudad futura, que tampoco nombré, eran unidos. O sea, en los mesas redondas, congresos, se invitaba a los de punto de vista de unidos y Unidos también los invitaba a ellos. Entonces ahí me parece que hay un diálogo que también es una marca de época bastante interesante. Obviamente, bueno, esto dirás vos, pero bueno, a Unidos el alfonsinismo significó, ¿no?, un desafío importante para pensar el peronismo, pero bueno, sí, el diálogo en ese sentido es
es muy fluido y es una marca claramente de la época. Bueno, no necesariamente se sostiene a lo largo del tiempo. No sé si vos querés agregarlo desde el otro lado. No, estoy de acuerdo. Lo que sí que por ahí, para contestar otra de las preguntas, bueno, no eran todos los peronistas, ¿no? Era simplemente podemos decir, este linaje de peronistas, que muchos de ellos en el exilio o contactados con algún grupo de los socialistas son los que se sientan a conversar. Yo lo que miré más en esa época son las revistas, ¿no? Y si uno se pone a mirar a Crear en la Cultura o Línea, digamos, ese no es el peronismo interlocutor de los socialistas, y ese es un peronismo que, a ver, cuando pensamos por ahí en estos políticos e intelectuales, digamos, de izquierda, pensamos en aquellos que más hicieron un proceso de autocrítica, de transformación, de cuestionamiento de sus propias ideas y principios, ¿no? Lo que uno puede ver en una revista como Línea es que no, que lo que hay es una especie de reafirmación de los postulados básicos y de las 20 verdades, ¿no? Entonces, estos no serían los interlocutores ni tampoco entran dentro del mapeo que más o menos armé y de lo que más, digamos, conozco sobre la época. Eso agregaría como a la cuestión de, pero sí, es tal cual lo que dijeron los dos, esa relación entre peronistas y socialistas. No, el otro comentario, el respecto del interior, sí, definitivamente el recorte mío no tiene que ver con Buenos Aires, ¿no? En general, bueno, ahí hay siempre el comentario al grupo cordobés, pero sí, el recorte tiene que ver con Buenos Aires, tal vez eso, bueno, sería una pata interesante para continuar, ¿no? Ver cómo esto... Parece que Buenos Aires en ese momento nucleaba, Rosario puede ser que sea otro espacio, pero bueno, mi mirada tuvo que ver con Buenos Aires, ¿no? Así que, pero bueno, nada, ese me parece que es una interesante perspectiva para pensar la expansión de estas ideas. Muchas gracias. ¿Alguna otra comentario sobre las preguntas? Sí. Sí, Sí. Ah, listo. Con respecto al feminismo, ahí lo que se me viene por ahí es la anécdota, ¿no? Cuando se crea Unidos en el año 85, después aparece Unidas, ¿no? Y Unidas va a estar comandada por muchas de las mujeres, amigas de aquel grupo que lideraba y que publicaba Unidos. Y efectivamente es una voz que, si bien va a comenzar a aparecer y cada vez más a mediados de los 80, no es el actor privilegiado como interlocutor, si queremos, en este lenguaje de la democracia transicional. Eso claramente, y no solamente en esta revista, sino que en la mayoría de la época se ve. Con respecto a la categoría de postdictadura, yo utilicé más la de la transición porque efectivamente fue la que más motorizó las reflexiones y estuvo mucho más presente. Creo que la de Marina me podrá ayudar un poco más con eso, digamos. Me parece que la categoría de la postdictadura es posterior, y obviamente como toda categoría creo que también tiene sus problemas, ¿no? Supone que hay algo que se cierra cuando la mayoría de los trabajos, sobre todo después, en los 90, lo que van a enfatizar es justamente esta idea de las continuidades, ¿no? ¿Cuánto quedó de esa dictadura? Bueno, un poco también lo que Pablo comentaba con quienes quedan en sus cargos en ciertas universidades, ¿no? No hay algo así como una postdictadura, sino cuánto de esa cultura autoritaria convive con una cultura democrática. Entonces, digamos, si bien no tiene los problemas que podría llegar a tener la utilización del concepto, del vocablo democracia, sí los va a tener con, bueno, qué sería esa dictadura y cuánto de ella está permeado o no, o cuánto digamos, cuánto hay de cierre de ese modelo dictatorial, si solamente nos referimos a un régimen político o a qué, ¿no? Y entonces ahí me parece que se abre un debate bastante parecido, pero en el otro polo, digamos, del binomio, algo así. Y algo parecido quizás con respecto a la idea del tercer movimiento histórico, por ahí después Carlos quiere agregar algo más. Me parece que ahí hay dos cuestiones, o sea, hay una que tiene que ver con una apreciación, si queremos, como objetiva de si efectivamente el alfonsinismo se constituyó. Creo que hasta el propio alfonsinismo diría que no, digamos, en ese modelo de constituirse en una especie de instancia superadora, ¿no? En esa idea también un poquito teleológica, ¿no? De qué es lo que iba a pasar con la democracia. Pero visto retrospectivamente, esta necesidad también de incorporar en esa gesta, bueno, algo que también hizo el kirchnerismo con respecto al alfonsinismo, me parece que sí reconoce un cierto lugar, ¿no? En este eslabón de ciertas cosquistas, de ciertas, digamos, debates y discusiones que se dieron en el ámbito público. Pero bueno, eso
No sé, pero después Carlos quiere agregar algo más. Y con respecto a la cuestión de las redes, nada, me parece súper interesante que lo traigan, pero bueno, yo en eso por ahí soy media antigua, y todos mis trabajos tienen que ver con ese soporte material que fueron las revistas político-culturales. La verdad es que no solamente soy bastante mal en el manejo de redes, sino que es algo que no exploré. Y yo creo que sí es un desafío para, por lo menos para esta intelectualidad, y por eso hacía este juego, digamos, también con los 60, ¿no? Porque digo, es esta intelectualidad que sí se ha formado en un tipo de forma de vinculación con el espacio público. Y me parece que, si bien hay muchos de ellos que se han convertido, ¿no?, en un plano a las redes, o a tener blogs, o a tener páginas, es algo que todavía me parece que no es lo más fuerte de la intervención intelectual. Creo que más o menos respondí. Si me olvidé algo. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario final, ya podemos ir cerrando la mesa. Sobre lo del tercer movimiento histórico. Y acá me arriesgo a interpretar esa operación, que no concurrió felizmente, esa operación. Alfonsín tenía asesores intelectuales, pero no todos de la misma familia. Entonces, la idea de una síntesis de aquello que el peronismo había incorporado a la vida pública, la justicia social a la cabeza, y aquello que el radicalismo había representado, la lucha por la república, contra la oligarquía, la minoría, las libertades y la democracia, y unir esas dos tradiciones bajo un caudillo popular, daba vueltas. No podía decir uno que Alfonsín inventó esa idea, pero él en un momento determinado se hizo eco de esa idea. Y que no funcionó, no funcionó, y más aún porque esa idea la va a enunciar cuando la renovación peronista comienza a indicar que hay una recomposición del peronismo y que asoma como un rival, no como alguien que deja un legado que otro incorpora para su bagaje político. O sea que duró poco, existió como fórmula. Testigo Club de Cultura Socialista no caía bien la idea, porque la idea de la unidad orgánica que suponía eso no hacía mucho juego con la idea de pluralismo, de libertad, y qué sé yo. Bueno, pero tampoco duró mucho en el discurso de Alfonsín. No salió, eso no salió. Y lo que terminó creo yo, de quebrar cualquier cosa fue la derrota electoral del 87. Fue una catástrofe. Yo me acuerdo que se dijo que si ya no recuerdo, pero que Alfonsín había estado a punto de renunciar. Y que tuvieron que decirle que no, que era una irresponsabilidad, que no podía hacer. Se sintió así, como que le habían dado un cachetazo. Y todas las cosas que iba a sufrir su gobierno se precipitaron entonces en las rebeliones cara pintada. Y la economía, que no era muy fácil, un frente arduo. Ahí apareció, bueno, ahí está el libro de Juan Carlos Torres, que es buenísimo, contando esa temporada, que supongo que el título que eligió es Una temporada en el infierno, ¿no? Una temporada. Así que eso es lo que yo creo que ocurrió con esta especie de esbozo, que fue, ¿cómo se llama?, refutado por las cosas, ¿no? Sí, esa es mi impresión. Muchísimas gracias.